Para esta semana os traigo un podcast del que llevo una gran parte de la producción, pero en el que estoy muy alejado de sus protagonistas. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Como sabéis, todos los lunes me gusta traeros una nueva recomendación y esta, la de esta semana, os llega gracias al patrocinio de Fivecast, la red social donde podréis colgar o consumir vuestros podcasts favoritos, pero en un pequeño formato, tan pequeño como son 5 minutitos. Os invito a descubrir esta plataforma de audio, esta red social de audio, entrando en fivecast.es y allí también podéis escuchar este metapodcast diariamente. La recomendación de esta semana es un tanto especial, ya que es un podcast en el que llevo trabajando, si no me equivoco, ya 4 años. Sí, 4 años, pero del que, digamos, solamente estoy entre bambalinas. Pese a que salgo en todos los episodios presentándolo, doy paso a los verdaderos protagonistas de cada episodio, pues yo hago la edición, yo hago la producción, pero ni siquiera me relaciono con las personas que salen habitualmente como protagonistas. Con alguno de sus componentes sí, ahora veréis a lo que me refiero, pero no con los protagonistas. Yo estoy hablando del podcast de los desayunos informativos de Europa Press. Europa Press es la agencia de noticias donde he trabajado en los últimos 15 años y ahora pues también hago sus podcasts fuera de la empresa. Y desde hace 4 años, digamos, la primera apuesta que hicieron o que hicimos para llevar su contenido a formato podcast fueron estos desayunos informativos. ¿Qué son estos desayunos informativos? Bueno, pues seguramente si habéis vivido en España en los últimos, no sé, me atrevería a decir 20 años probablemente, os habéis cruzado con estos desayunos informativos segurísimo, aunque sea en un pequeño de refilón, en alguna declaración, en algún canutazo, en algún titular de algún político, los habéis tenido que ver seguro, porque cada vez que hay uno, raro es que no aparezca en los informativos la frase que ha dicho el político de turno o el invitado de turno y que recorre pues casi todos los medios de información. Son una serie de encuentros donde los protagonistas, normalmente políticos, no siempre, pero en su gran mayoría de las veces, suben a la tribuna informativa pues para hacer una exposición inicial y, digamos, pues comentar la situación que tenga relevancia con el tipo de gobierno al que pertenezcan, ya sea regional, ya sea autonómico, ya sea municipal o incluso estatal. También hay otro tipo de desayunos, en este caso deportivos o desayunos informativos de Andalucía, pero hoy vengo a hablaros de los desayunos informativos a secas, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué os traigo este podcast? Porque el último episodio, o hace 2 ya, cuando estemos grabando esto, si no me equivoco, he cumplido ni más ni menos que 100 desayunos informativos en formato podcast. Todavía recuerdo con bastante cariño y con bastantes nervios el primero de ellos, que fue con el político ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y la verdad que cuando por fin mi trabajo decidieron apostar por el formato podcast y me encargaron pasar estos desayunos informativos al formato podcast para llevarlo a todas las plataformas de podcasting, pues la verdad que me sentí bastante orgulloso y, hombre, quieras que no, en su momento Albert Rivera pues era un personaje bastante relevante dentro del panorama político español. Ahora ya no, pero en su momento sí que lo era. Como os indicaba, por aquí pasan multitud de políticos de casi cualquier ámbito. Os voy a hablar de los últimos que han pasado, por ejemplo, Mercedes González, la delegada del Gobierno en Madrid, Adrián Barbón, el presidente del Principado de Asturias, Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Mónica García, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Concha Andreu, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Miquel Iceta, que es el ministro de Cultura y Deporte, Alfonso Rueda, el presidente de Galicia, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica de Asturias, Enrique Fernández Rodríguez, Javier Fernández Lasqueti, que es el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Francina Armengol, que es la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares,
Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular, Diana Morán, la ministra de Ciencias e Innovación. En fin, yo creo que casi todos los ministros que estén gobernando, la gran mayoría de presidentes de cada una de las regiones de España, no sé, incluso vicepresidentes del gobierno, pues ya veis un poco por dónde van los invitados. Además de estos podcasts, además de estos desayunos, también hay otro tipo de eventos de Europa Press que también entran dentro de este canal llamado Desayunos Informativos, que son los pues eventos más relevantes que organiza esta agencia de noticias. Y me gustaría exponerlo aquí porque hay una cosa que últimamente ronda la política, y es que, bueno, la política o la prensa, mejor dicho, y es que se resume cualquier intervención de cualquier político en una sola frase, en un titular, en un... Sí, luego tú puedes profundizar y te puedes leer todo lo que ha dicho ese político o verte el vídeo en completo, pero normalmente el político también juega un poco a decir una burrada por todo lo alto, un titular bastante jugoso, y eso es lo único que aparece en todos los medios. Los medios también juegan a este juego, ojo, pero yo quiero llamar un poquito más a la cordura y para ver qué quieren decir exactamente los políticos. Estos podcasts duran una hora de intervención, dividido en una exposición inicial del invitado, luego una presentación previa que corre a cargo normalmente del presidente de Europa Press, luego una exposición inicial donde el invitado sube a la tribuna para exponer lo que tenga que decir, y luego una pequeña ronda de preguntas, una charla con el director de la agencia, con Javier García, donde pues el invitado charla con él y le responde a las diferentes preguntas que planteen los asistentes a cada encuentro. Y en esa hora, lógicamente, el político tiene mucho más tiempo para explicarse y explayarse bien sobre todo lo que quiere decir. Ojo, dentro de esa hora también suelta muchos titulares, pero también expone con mayor relajación pues todo lo que quiere decir, y no te quedas solamente con un titular o con un párrafo de todo el discurso que ha dicho. Yo creo que para todo aquel que esté interesado un poco en la política, o al menos en que no esté interesado en esa política más burda, más de titulares, más populista, por así decirlo, pues es bastante interesante estas charlas un poquito más distendidas, que pueden ayudar a conocer un poquito más cómo es cada político y sobre todo qué planes tiene para cada uno de sus gobiernos, ¿no? Ya sea donde le toque gobernar. Y nada, os voy a dejar el enlace a esta recomendación de esta semana para que tengáis ahí los desayunos informativos de Europa Press. La verdad que personalmente creo que la política deberíamos tomárnosla un poquito más en serio y no tomarla pues como un meme de internet, como un meme de Twitter o como un vídeo de TikTok de apenas 15 segundos. Sé que una hora de discurso político puede sonar bastante cansado o que puede saturar bastante, pero por otro lado yo que me los he escuchado con bastante asiduidad, todos concretamente, para poder editarlos, luego al final te das cuenta de que efectivamente a los políticos también hay que escucharlos bien para saber luego a quién votar, pues con todas las de la ley, ¿no? Como deberíamos hacer todos antes de meter nuestro voto en las diferentes urnas en las próximas elecciones. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.